Bueno, bueno, dos cosas antes de empezar. Una, interrumpan todo lo que quieran. Voy a tratar de ser ordenado, cosa que es muy difícil para mí. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hablar es un poco de nomenclatura, parejos y todas estas cosas. Más o menos desordenadamente y en la medida que lo vayan entendiendo y usando, ¿no? Porque seguramente a todos les ha pasado que empiezan a ver, seguro que les pasó, empiezan a ver barcos en el río y empiezan a reconocer las diferencias de los barcos, ¿no? Porque al principio todos los veleros parecen iguales, ¿no? Le pasa también eso con cuando uno no sabe de algo, casi con todo. Yo no sé nada de pajaritos y veo un pajarito y digo, mira qué pajarito. Y viene un ornitólogo y dice, no, ¿cómo un pajarito? Eso es un gorrión y aquello es una alondra y este es un mirlo, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de la diferencia porque no sé la diferencia entre los... El nombre y las diferencias o las características aparecen juntos, ¿sí? O sea, uno le pone nombre a las cosas inevitablemente cuando entiende que son diferentes. Cuando son iguales no tienen nombre, ¿no? Le pasa con los árboles. No, nadie que un tipo que sabe, vi un árbol. Ahora, un tipo que sabe árboles te dice, no, ¿cómo un árbol? Ese era un eucalipto, si aquel era un cedro y este es un pino, ¿no? Uno no reconoce las diferencias y no le aparece el nombre. El nombre aparece con las diferencias, con las características, y también es parte de la identidad. Bueno, pasa con la gente, ¿no? A mí me pasa con los chinos, que son, para mí parece que todos iguales, hasta que reconozco que el supermercado es Chu y no Wang, ¿viste? Que es el otro. ¿Viste? Que, o sea, el nombre y la identidad es la misma cosa. Ustedes al principio entraron al barco, subieron al barco y estaba lleno de soguita, de piolines, ¿no? Y la verdad que no tenían, decía, dale escota, ladriza. ¿Qué era? Ahora nadie se confunde una nodriza con una escota, porque saben que son diferentes, reconocen las diferencias. O sea que el nombre, la identidad y la característica es la misma cosa, ¿no? Sí, vamos a ver un poco de esto para que vean qué relación entre una cosa y la otra. Y también, voy a empezar a poner fotos, porque se hace muy aburrido hablar sin ver dibujitos, ¿no? Eso dicen los chicos. Papá, poné dibujitos. Así que voy a poner dibujitos, a ver. Díganme cuando vean. ¿Ya están viendo? Estamos bien. Qué bueno. Qué bueno que vean. Vamos desde el principio. Bueno. Entonces les decía, uy, mirá qué buen dibujito. Entonces, estas cosas empiezan a aparecer las diferencias cuando ustedes empiezan a saber de qué se tratan estas. ¿Vieron? Ya los cabos ya tienen nombres diferentes y nadie se confundiría. También hay otro tema con el tema de la nomenclatura, con la forma de hablar, que tiene que ver con la identidad, la tradición de la actividad. ¿Vieron que, por ejemplo, hay un médico entre nosotros? No, ¿no? Creo que bueno, no importa, pero fíjense que uno dice, uy, che, me operaron del apéndice, y un médico jamás dice eso. Dice, hice una apendicectomía. ¿Viste? No dice, me duele el oído, y dice, no, tiene una otitis, ¿no? Es más, yo tengo fiebre y los médicos, yo soy familia de médicos, dice, hizo fiebre, dicen. ¿Viste que los médicos hablan diferente? ¿Y por qué hablan diferente? Bueno, por un lado, por una cuestión técnica, ¿no? Pero por otro lado también es parte de la identidad. Se reconocen los médicos que saben a partir justamente de una forma de hablar, incluso de una forma de moverse, una forma de vestirse, etcétera. Todo un montón de cosas que hacen la identidad de la actividad, ¿no? Piensen que lo primero que hace un estudiante de medicina cuando va a la unidad hospitalaria, se pone el guardapolvo blanco, se cuelga el estetoscopio del cogote y le encanta que le digan doctor, ¿no? Porque es parte del métier de la identidad de la actividad. Lo mismo pasa a nosotros, ¿no? Que uno va el primer día a navegar y se viste como si fuera para ir al Cabo de Hornos, ¿no? Se compró toda la ropa, se pone todo, etcétera. Bueno, y tiene que ver con este tema también de la identidad y la tradición. Yo traje este cuadro, siempre me encantó, ¿no? Seguramente todos vieron Piratas del Caribe, ¿o no? Sí. Sí. A ver.
Piratas del Caribe, el protagonista, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Barro. No Jack Sparrow. No. William Turner, que era ¿no? El que hacía Orlando Bloom. William Turner. Bueno, este pintor se llama igual. Es un pintor de principios del siglo XIX, ¿sí? Que es dentro del movimiento romántico. Pero el romántico no es la cuestión del amor, sino esta actitud sobre la mirada de las cosas, de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Uno mira al presente y el pasado con nostalgia. Dice, eso ya pasó y no va a venir. Y esto es un cuadro que se llama El Temerario. Y representa, fíjense, el último barco de vela de la Armada Real inglesa, llevado al desguace por un remolcador de vapor, justo en un momento en que el sol cae y entrando al puerto. El remolcador, fíjense, es un bicho sucio, feo, negro. El Temerario es un barco, casi es un fantasma. Es un barco que le pega la luz del sol del atardecer y es dorado, casi como si fuera un aparecido, ¿no? Yo no creo que haya otra imagen más nostálgica del tiempo de oro de la vela, donde efectivamente es como una especie de metáfora de la modernidad. Vienen las máquinas, se acaba el momento de la vela, ¿no? La época de oro de la vela y las máquinas dominan, o las máquinas de vapor, y este tipo no solamente que cuenta esto, sino que aparte opina sobre esto y dice, che, qué cagada, qué porquería que es esta modernidad, qué bueno que era el tiempo pasado. Hay algo de eso de nostalgia y de tradición en la cuestión de navegar a vela, y tiene mucho que ver con los nombres, me parece. ¿No? Después vamos a volver a hablar de esto. A mí me parece que es importante, aunque parece que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero entremos por los nombres. Los nombres tienen algún tema técnico y algunos son muy importantes porque tienen que ver con las definiciones legales. Por ejemplo, ¿qué es un buque? Esto es un buque, no hay ninguna duda, ¿no? Los buques tienen que cumplir 3 condiciones. Que tienen que flotar, que tienen que tener gobierno y tienen que tener propulsión. O sea, un sistema de propulsión, cualquiera sea. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque, por ejemplo, todas las reglas que van a estudiar más adelante, las reglas internacionales para prevenir abordajes, reglas de rumbo y gobierno, reglas de paso, son exclusivamente para los buques. O sea, si un artefacto no es un buque, no debe cumplir esas reglas. Por eso es muy importante la definición. Esto claramente es un buque de guerra. Y esto, por ejemplo, un bote a remos, ¿es un buque o no? ¿Flota? Sí. ¿Tiene propulsión? Sí. ¿Tiene gobierno? Sí. Un bote a remos debe cumplir las reglas de paso porque efectivamente es un buque también. ¿Esto es un buque? No. Es una boya, bueno, es una construcción flotante, flota, sí. Tiene un tipo arriba, no tiene ni propulsión ni gobierno, no es un buque. Yo no puedo pedirle, no puedo decir, yo estaba parado y vino una boya y me atropelló. No se puede, ¿está? Porque efectivamente las boyas no deben cumplir las reglas de rumbo y de gobierno. ¿Y esto? Sí. Y sí, mientras está navegando en superficie, el hidroavión debe cumplir las mismas reglas que cualquier otro buque. Exclusive, si ustedes se prestan atención cuando vean el próximo hidroavión, que no es muy común verlo, y se lo ven de noche, el hidroavión toca el agua y cambia las luces. Y tiene luz verde y roja y luz de alcance igual que cualquier barco. Cuando está volando no, porque tiene otras luces. ¿Sí? O sea que un hidroavión navegando en superficie es un buque. ¿Y esto lo vieron alguna vez en el río? Sí, sí lo vimos. Sí, yo lo vi. El bote volador. Sí. Lo vi. Bueno, el bote volador, mientras está sobre el agua, mientras flote, acuérdense la definición, ¿sí? Flota, es una construcción, tiene propulsión y tiene gobierno, lleva gente, es un buque. ¿Queda claro? Sí. ¿Y un submarino?
Y también, mientras esté flotando, cuando se sumerge ya no. El submarino no cumple las reglas de paso cuando está sumergido, únicamente cuando está flotando, cuando está en superficie. Es más, en general los submarinos tienen luces cuando navegan en superficie, si no, no tienen luces. A no ser que estén en una misión secreta, obviamente, ¿no? Pero quiere decir, tienen luces los submarinos también. Ahora, bajo el agua en general no, porque no lo ve nadie además. Bien. ¿Y una tabla de windsurf? También es un buque. Sí. Flota. Tiene propulsión, tiene gobierno y lleva un tipo. ¿Cómo que no? Es un buque también. Las tablas de windsurf también deben cumplir las reglas. Bien. De esto no voy a insistir más porque no creo que haya dudas, ¿no? Quedó bastante claro para todos. Bueno, vamos a pasar rápido algunas cosas que creo que ya vieron, pero que tienen claro. Pero repasémoslas. ¿Saben lo que es la obra viva y la muerta, no? Sí. La obra viva es toda aquella parte del barco que está por debajo de la línea de flotación. La obra muerta, al contrario, es todo lo que está por arriba. ¿Sí? Es fácil. Calado es esa distancia. La distancia entre la línea de flotación y el apéndice más alejado. Ya sea que sea el timón o el quillote. En general es el quillote que es más largo que el timón. Pero barcos que no tienen quillote, el timón es el calado del barco. Queda claro, ¿no? Arboladura es todo eso que uso para alargar y maniobrar y manejar las velas. Eso es la arboladura. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vieron todo, eslora. Saben que es la eslora. Es la distancia máxima de cualquier apéndice. La eslora máxima, cuando uno dice eslora, es la máxima. ¿Sí? Porque hay varias esloras, ya lo vieron, seguro en flotación, etc. ¿No? La máxima entre esas paralelas perpendiculares al eje de crujía. Es eso la eslora. Bien. Manga, por el contrario, es el ancho máximo entre paralelas paralelo al eje de crujía. ¿Sí? Esa es la manga. No importa en qué parte sea, ¿eh? Puede ser que sea en el tercio de adelante, en el tercio medio o en el tercio de atrás, más cerca de la popa. Por ejemplo, depende del tipo de barco, las mangas son en diferente lugar, pero es el ancho máximo. ¿Sí? Bien, vamos a un concepto más difícil. Porque eslora y manga, junto con esta medida, es la que figura en la matrícula del barco. ¿Saben lo que es la matrícula? Es el papel que les da la propiedad. Es lo que presentan para despachar cuando ustedes hacen el trámite en prefectura. ¿Sí? Y hay 4 o 5 variables muy importantes que figuran en la matrícula. Una es eslora, manga, calado, y la otra es puntal. ¿Y qué mierda es el puntal? No hay confusión con esto. El puntal es la medida entre la cara superior de la quilla y la cara inferior de la cubierta principal. No importa la cabina, no es la altura del barco. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la carroza siempre es más alta, para poder caminar adentro del barco, etc. Pero ustedes fíjense que las matrículas de los barcos no fueron hechas para los barcos deportivos, sino que es un documento muy antiguo. Y la matrícula se paga, como se pagan los derechos y se pagan las estadías de los puertos en general, porque los barcos originalmente eran de carga. Y hay otra cosa muy rara que está en la matrícula que dice tonelaje de arqueo total, TAT, dice T-A-T, tonelaje de arqueo total, que no es el peso del barco. El tonelaje de arqueo es una medida de capacidad. Todos los barcos en la matrícula dice la medida de capacidad, en toneladas. Tonelaje de arqueo. Y eso es una cuenta que da manga por eslora por puntal, porque es la capacidad del barco de cargar cosas, porque no estaba pensada para barcos deportivos, estaba pensada para barcos de carga. Sobre ese volumen de carga, los barcos pagan su estadía en puerto, por ejemplo. Los barcos deportivos ya no, pagan eslora por manga, nada más. Pero quiero decir, eso, ustedes pagan el valor de matrícula del barco de acuerdo al tonaje de arqueo y no a la medida del barco. Sino nada más que a la superficie. Sino, si los barcos que tienen más capacidad de interior, independientemente de la carroza, la superestructura que esté sobre la cubierta, determina eso. Entonces,
Por eso es importante el puntal. Van a ver que un barco que tiene 1,80 m dentro, el puntal es 1,25 m, 1,30 m. Pues yo miro la matrícula y este barco no entra parado. Sí entra parado. El puntal es esa medida. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Hace muchos años que no tenía un curso tan brillante que entendían todo. Sigo bien más rápido entonces. Vamos. Ahí está. El puntal de este barco es ese, no es la altura total. ¿Ven? Hay como 30 centímetros más. Es esa. En este barco de carga, esto es una sección de un barco de carga. Fíjense, la sección central, que esto es lo que determina la capacidad del barco. No importa que tiene superestructura. La bodega de carga es la de la cara inferior de la quilla a la cara superior de la cubierta principal. ¿Sí? Bueno, banda. ¿Qué es la banda? Es el lateral del barco, ¿cierto? Eso saben, ¿no? Y esas bandas saben que tienen nombre. Esa banda en general uno lo divide en tres. Amura, que es el tercio más cerca de la proa. Través es el tercio medio. Y aleta, que es el tercio más cerca de la popa. ¿Sí? Eso es importante porque muchas veces van a encontrar muchas referencias a esas direcciones. Por ejemplo, el viento por el través es que viene perpendicular al barco. Por la aleta, ya lo saben, ¿no? Navegar por la aleta es cuando el viento les entra por el tercio de atrás del barco, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, amura, través y aleta. ¿Sí? La banda, ese es el lateral. ¿Y cómo se llama la otra parte del casco? Se llama pantoque. Es el otro sector que es más plano, ¿sí? Entre la banda y la quilla. ¿Me siguen hasta ahí? Van a escuchar alguna vez que uno dice, uy, mirá cómo ese barco va dando pantocazos. ¿Escucharon la expresión de pantocazo? Pantocadas. Sí, pantocazos. O pantocadas también. Es cuando el barco salta y pega contra el agua, y saca agua por todos lados y se siente golpazo. ¡Paf, paf, paf! Típico de la lancha. Sí. Y en este gráfico, ¿cuál sería el puntal? Que no me quedó muy claro lo del puntal. El puntal es la distancia entre la cara superior de la quilla y la cara inferior de la cubierta principal. Toda la altura, porque es un barco de carga. Así que el puntal es toda la altura. No importa cuánto tenga de carroza. Pero digo, en los veleros es raro, ¿viste? Porque el puntal, cuando uno vas a ir a comprar Fernando, vas a comprar un barco y vas a ver que como un 35 pies. Dice, ¿cómo tiene 1,30 m, 1,40 m de puntal? No entro parado, ¿no? Si tiene 1,80 m, 1,90 m dentro. Es la cabina lo que tiene la altura, ¿entendés? Pero el puntal va a ser entre la quilla y la cubierta principal. ¿Se entendió? Bien. Y el pantocazo es típico de las lanchas. Vieron que la lancha cuando planean dando pantocazo, porque lo que pega es el fondo, no el lateral. Por eso sacan tanta agua, porque la parte plana. Bueno, y este está, viste, con mucha vela y bastante escorado. Exacto, escorado. Escora es esa inclinación del barco entre la vertical, ¿sí? En el sentido largo del barco, en el sentido de la crujía. ¿Sí? Y este que viene en popa, ¿lo ven? ¿No? Con un espinaker asimétrico, con la botabara bien abierta, viene típico movimiento oscilando de babores estribol. Eso se llama rolido. Eso rola. Es típico cuando uno va con la ola. Y cuando va en contra de la ola, lo que va haciendo es cabecear. Este es el cabeceo, ¿no? Son dos movimientos diferentes, típicos, muy típicos de dos direcciones contra el viento diferente, con el viento diferente, ¿no? O con viento de ceñida, donde el barco cabecea porque vas contra la ola, y cuando vas en popa, el barco va rolidos. Y bastante más incómodo de lo que parece. El rolido marea más que el cabeceo. Bien. Bueno, hasta ahí no hay dudas, ¿no? Todas boludeces, violamos. Hablemos cosas más complicadas. ¿Quieren preguntar algo? ¿De qué pasó con el gobierno? ¿Si renunció algún ministro o algo? No. Tengo dato nuevo. No, pero hablemos de barcos. Mejor, hablemos de barcos, no hablemos de cosas gratas. Bien. Los barcos, en general, uno ha visto mucho monocasco, ¿verdad? Que es un barco que tiene un solo casco. Ya saben lo que es el casco, no voy a explicar porque ya lo saben todo. Hay barcos de todo tipo, claro. Están los multicascos. Los catamaranes, que la palabra es maorí, es de la Polinesia, porque ellos inventaron esos barcos, que son barcos que tienen dos cascos, ¿sí? O el trimarán, que es una palabra moderna, porque en realidad todos son catamaranes porque son barcos multicascos, que tiene tres cascos.
¿Y cuál es la diferencia entre el monocasco y el multicasco? Brutal la diferencia. La estabilidad del monocasco es como un equilibrista. Está en un equilibrio siempre inestable y necesita el peso para equilibrarse con respecto a la fuerza lateral del viento. Entonces, o se sienta la tripulación bien o tiene un quillote con un peso bajo, ¿cierto? La estabilidad del barco está dada por el peso. Si no tiene quillote, por ejemplo, con un Optimis o cualquier barco de estos de Orsa, que no tienen quillote, la tripulación necesita sentarse del lado correspondiente para que no se tumbe. Y si no, el quillote es el que hace el equilibrio. En estos barcos no tienen quillote, no tienen peso abajo. La estabilidad es por forma. El barco es tan ancho que el pontón, el casco de sotavento, no lo deja sumergirse mucho. Entonces lo equilibra la forma, no el peso. Y eso a mí que me importa, dirán ustedes. Y que resulta que los quillotes de los barcos, depende del barco y depende para qué sea, es entre el 30 y el 50% del peso del barco. ¿Y este barco cuánto tiene de peso? Nada. Entonces, un catamarán o un trimarán son muchísimo más livianos. Para la misma superficie bélica, la relación peso-potencia es brutalmente diferente. Por eso que los catamaranes y los trimaranes son tanto más rápidos. Mucho, mucho más rápidos. A la misma eslora y la misma vela, el barco es muchísimo más rápido porque pesan entre 60 y la mitad, entre el 50 y el 60% de un barco de la misma eslora. No. ¿Sí? Con otra ventaja, que la superficie mojada es bastante menor, o sea, tienen menor resistencia. Entonces, vuelan. Al punto tal que cuando llegó Cook fue el primero que llegó a la Polinesia. Descubrió que los maoríes, los polinesios, le daban vuelta, él venía navegando y estos pibes le daban vuelta alrededor. Mientras él estaba navegando, los tipos iban alrededor del barco cuando esté navegando, por la velocidad que tenían, no lo podía creer. ¿Sí? Después, bueno, pasaron como una anécdota, que eran barcos primitivos, etcétera, aunque no se enteraron que había catamaranes oceánicos, unos catamaranes gigantes que tenían los maoríes, que así conquistaron todas las islas del Pacífico Sur. Y después, en el año 50-60, empezaron a ver catamaranes modernos. En la primera regata, en la regata del cruce del Atlántico, el monocasco más rápido tardó 6 días y pico, casi 7 días, una semana en el cruce del Atlántico, por el Atlántico Norte, y el catamarán que corría en la misma categoría tardó 3 días, menos de la mitad. Se dieron cuenta que no podían correr en la misma categoría, que tenían que ser categorías diferentes. Así que los barcos dejaron de correr simultáneamente. Es diferente un catamarán, un trimán de regata, que un catamarán de crucero. ¿No? Muy diferente. ¿Sí? Porque el catamarán tiene una desventaja enorme. Si se vuelca, no se endereza nunca más. No es como el monocasco. ¿Sí? Entonces, volcar un catamarán de crucero, irse a dar la vuelta al mundo, en el catamarán, por ejemplo, que ven ahí, y que se te vuelque es un problema. Porque se lo perdiste el barco, ¿no? ¿Cómo hace para darlo vuelta? Es un problemón. Así que bueno, en general tienen un montón de sistemas para no volcar. Incluso algunos tienen fusibles en los obenques, de manera que si hay mucho viento y el barco va a volcar, es preferible que desarbole, o sea, que pierda el palo, que se le caiga el palo y no que se dé vuelta. Ahora, se imaginan el tamaño de estos barcos, ¿no? Piensen que la manga de un catamarán en general es más grande que la mitad de la eslora. O sea, que un barco de 35 pies, de 10 metros, 11 metros, 10 metros y pico, tiene 5 o 6 metros de manga. Es como un lote de grande. ¿No? Bueno, algún día hablamos más de esto. Vamos a seguir. Y después de estos cascos nuevos, que son hidrofoils, que ya no flotan, sino que planean, ¿sí? Como si fuera un alíscafo, como si fuera un esquí. La velocidad, este es de arriba, es el Moth, que es una categoría bastante nueva, que vino hace 3 o 4 años acá a la Argentina, ya hay, y que cuando empieza a tomar velocidad tiene una serie de planos que hacen de sustentación, que lo separan del agua y al perder rozamiento tienen muchísima más velocidad, ¿no? Bueno, ahí ven un catamarán con hidrofoils que baja los hidrofoils. Lo habrán visto en la Copa América, que son todos hidrofoils. ¿Los vieron, no? Estos.
Esos catamaranes con foils, ves que los bajan y tienen como una especie de manito abajo que los sostiene, el timón también. Cuando toman velocidad, se levantan del agua, pierden el rozamiento que da el casco contra el agua y ahí levantan velocidades increíbles. Superan largamente el viento real, ¿sí? Claro, porque generan su propio parente, ¿no? Es como pasa cuando uno pierde rozamiento, ya las leyes comunes de la náutica no corren, y entonces, claro, es como los barcos, ¿vieron esos autos que van al desierto con vela, que andan a 100 kilómetros, o los de hielo, que andan a 100 kilómetros por hora con viento de 40? Dice, ¿cómo puede ser que superen el viento real? Y se lo superan largamente, porque el viento no le transmite velocidad, sino es una fuerza, una aceleración. ¿Se entiende, no? Bueno, después en algún momento lo vamos a ver esto. Bien. Veamos apéndices. Timones. Timones hay de muchos tipos, habrán visto, ¿sí? Timones colgantes, ¿sí? Por ejemplo, ven el barco de abajo a la izquierda, el timón es... ¿Ven mi mouse ustedes? Sí, se ve, Cris. ¿Sí? ¿Ven los mensajes que me salen acá? No. También, ven todo. Bueno, te apago todo porque me salen cosas del WhatsApp, no sé qué. Bueno, decía, timón colgante, ¿ven? El timón prácticamente es una hojita que tiene una mecha que va por dentro del casco, ¿sí? Y el timón está ahí expuesto. Un timón, por ejemplo, ven el barco que está abajo a la derecha. Tiene quillote corrido y el timón es como una especie de alerón del mismo quillote. ¿Sí? Ese timón, ¿sí? Es como un alerón, es como un ala con un alerón en el fondo, como si fuera un flap. Desvía el agua, lo que hace el timón es eso, básicamente, ¿no? El de arriba, a la izquierda, tiene un apéndice fijo, ¿ven? Pegado al barco, que protege el lado más débil del timón, que siempre el sentido de la proa, donde le van a pegar las cosas cuando estén navegando, porque los barcos en general navegan hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Donde van a golpear algo. Eso se llama skeg. Este triangulito de ahí. Hondro es un timón pivotante, como este creo que es un cadet, porque, bueno, es un timón que tiene que pegarse porque el barco no tiene quillote para sacarlo del agua, si no se rompe, ¿no? Entonces gira, ¿no? Bien, sigamos. Quillotes. Bueno, por ejemplo, el que está arriba, fíjense, este barco que la verdad es un J-Class, es un clase J. Es un barco del principio del siglo, cuando empezaron los barcos de la Copa América. Fíjense el tamaño del barco, ¿no? Es un barco de sloop, o sea, un solo palo, una aldabara gigantesca, un quillote corrido, que empieza a separarse del barco como un tema novedoso de los barcos, porque antes eran todos corridos, y el timón es esa especie de media luna pegada al quillote, ¿sí? Como un alerón. Fíjense en este barco que está abajo de este, como el timón es continuo, pero está calado y justo delante del timón sale el eje de la hélice. Entonces la hélice le tira el agua directamente al timón, cosa que lo hace más efectivo para navegar a motor. ¿Correcto? Y el que ven acá, grande, el blanco, a la izquierda, es un timón, un quillote con bulbo. ¿Ven ese torpedo que tiene abajo? ¿Y para qué será esto? Bueno, eso es, ustedes piensen que el quillote, el peso, rinde como brazo de palanca, fuerza por distancia, ¿no? Cuando más peso tenga más lejos, es más efectivo. Es lo mismo un quillote de 100 kilos a 1 metro que un quillote de 50 kilos a 2 metros, en términos de paradrizante, en términos de la capacidad de enderezar. Entonces, cuando más aleje el peso, más efectivo es el peso. ¿Se entiende? Teniendo menos peso para equilibrar el barco. Entonces el barco es más liviano. Sí, el bulbo, quillotes con bulbo, en general con formas más o menos hidrodinámicas, lo que hacen es alejar el peso. Y estos son quillotes nuevos que tienen un agujero en el medio, con un bulbo, etcétera, que empiezan a buscar cuestiones hidrodinámicas un poco más finas. ¿Dudas con esto? El H19, ¿cuál tenemos? Un quillote normal. Un quillote normal, sin bulbo, triangular, como un apéndice, ¿sí? No quilla corrida, no de largo. Quilla corrida que el que va de proa a popa, el quillote largo, ¿no? Claro. Es normal, típico de los 70. ¿Sí? Los quillotes tienen época, porque fueron evolucionando. Piensen ustedes que los barcos
son por lejos el artefacto más viejo de la humanidad. Se hacían barcos mucho antes de saber por qué flotaban, ¿sí? No se sabía, pero se hacían lo mismo. Y es todo, casi todo el diseño de barcos es prueba y error. Piensen que en los programas y las cuestiones de la física y la dinámica, etcétera, son relativamente modernos. Los barcos son mucho más viejos que las leyes. ¿Y cómo hacían los tipos? Y probaban. Dicen, es mejor así, mejor asado. Y van probando y está viendo que uno es más rápido que el otro. Y piensen que casi fue el único medio de transporte durante la mayoría de la historia de la humanidad. El único medio de transporte masivo, grande, era el barco. Cristian, una pregunta. El otro Sí, día señor. escuchaba que decían que las calaveras de Colón no tenían dirección, que eran esas velas, y yo pensé que se movían, pero que no, que eran fijas. ¿Es así? No podían, dependían Si de eran dónde fijas, iba el ¿cómo viento. hicieron para ir y volver? Eso decían el otro día en la clase. ¿Quién dijo eso? Ahora vamos a ver alguna. Ustedes Bueno, no crean todo lo que les dicen, no crean todo lo que pregunten y no crean mucho todo lo que dice el internet, aparte, ¿no? Hay de todo. Lo peor del mundo es Wikipedia, ¿viste? Porque en la superficie del problema en general nunca es el fondo, ¿no? Muchas veces, cuando uno se queda en la superficie del problema, no entiende la cuestión específica. Bueno, pero no hablemos de eso, sigamos de esto. Pruebas. Fíjense, esta es la prueba de un clase J que veíamos antes. Miren lo que es el lanzamiento que tenía. ¿Qué es lanzamiento? Es la distancia que hay entre la eslora en flotación y la eslora final del barco, total. Claro, como estos barcos, la fórmula medía la flotación, los hacían súper lanzados para hacerlos más grandes y poner más vela. ¿Sí? Es un tema de fórmula. Lo que ven a la derecha es una prueba bulbo. En general, ese barco, como se darán cuenta, es un barco de carga, está vacío, está descargado, eso va sumergido. Cuando está sumergido, esa proa bulbo que está adelantada aleja la ola que genera el barco. Vieron que el barco donde navega genera una ola, y esa ola aumenta la fricción. Es la idea de que esto hace rendir más el motor y hace bajar el consumo de combustible, la proa bulbo, ¿sí? Porque lo que hace es alejar la ola del barco, ¿sí? Alejarla 1 metro y medio, 2 metros, y le baja la cantidad de superficie mojada. Al tener menos superficie mojada, tiene menos rozamiento. Menos rozamiento, ahorro de combustible, ¿sí? O mayor potencia del motor. Y esto, fíjense, es una prueba recta, ya de los barcos nuevos de la Volvo, ¿sí? De los barcos de la Vuelta al Mundo, que las pruebas vuelven a ser, como ya no está penalizado el lanzamiento, entonces yo hago que el eslora del barco y la flotación es la misma. ¿Ven? Prácticamente no hay diferencia entre una cosa y la otra. Pero es un tema de fórmulas. Después vemos por qué es mejor uno u otro. Pero la función de la ola es básicamente, como los barcos están diseñados para ir hacia adelante en general, es tratar de disipar la resistencia del agua al movimiento del barco. O sea, cuando más lo corte y más disipe, o sea, deflecte el esfuerzo de empujar el agua, mejor, más rápidamente va a deslizar el barco. ¿Se entiende esto, no? Sí, bien. Ahí están, ahí ven unos clases J divinos, son unos barcos espectaculares de vela. Son de 2 velas nada más. ¿Sí? Miren el tamaño de las botavaras. La cantidad de tripula que va ahí con las patitas afuera. ¿Los ven ahí en la foto? Hay como 20 tipos con las patas afuera, ¿eh? Porque esos barcos no tienen ni candeleros, nada, no tienen nada, están peladitos arriba. Ahí está, miren, ahí está, tienen este dibujito de cómo fueron evolucionando los barcos de la Copa América, desde quillotes casi corridos, ¿lo ven? ¿No? En el 1960, hasta los barcos del principio de este siglo, que el quillote cada vez es más finito, los timones son más finitos, se separan, fíjense que a partir del 77, 78, no, entonces 68, se separan del quillote, se ponen los timones más lejos, pero antes siempre el timón estaba pegado al quillote. ¿Y eso cómo se descubrió? Y probando, porque todavía ahí empezaban recién los programas de computadora, pero no mucho. Bueno, popas. Popas. El barco que ven arriba a la izquierda es un doble proa, no tiene popa. Y sí, ¿y por qué es bueno? ¿O por qué haría un barco con doble proa?
Primero, ese barco doble proa tiene quillote corrido. Y el timón, fíjense, está agarrado al borde del quillote. Es más fuerte, imposible de romper. Acuérdense que el 80% de los accidentes que sean los barcos que cruzan el océano son la rotura del quillote. Perdón, la rotura del timón. Es lo más común de romper. El timón es lo más frágil y probablemente lo más sensible del barco. Estos barcos es muy difícil romper el timón porque está todo agarrado, no está colgado, ¿no? Está todo agarrado con un herraje al quillote y nada le va a golpear a no ser que navegue en marcha atrás. La otra es que estos barcos son buenos para navegar en popa, porque cuando la ola rompe en popa, es una de las cosas más peligrosas de hacer en el medio del mar, cuando las olas son grandes, digo, ¿no? No la ola del Río de la Plata. Olas de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 metros, ¿sí? Imagínense esa popa grande de los barcos de abajo, empuja el barco como si fuera en la rompiente, es terrible. Este disipa la energía de la ola como si fuera la proa. Eso se llama un doble proa. Casualmente el barco de Vito Dumas, que dio la vuelta al mundo, era un doble proa, como este. Y después hay un tema de comodidad, obviamente, de guardar el bote, estas popas mediterráneas que se abren, ¿sí? Los escalones para poder bajar, porque la verdad que por la popa es el lugar más bajo del barco y donde está el cockpit en general, así que es más cómodo para bajar al agua. Estas popas abiertas, muy livianas, del barco de acá abajo a la izquierda se pusieron bastante de moda los barcos de regata, porque se hacen más livianas. Ese barco no tiene volumen ahí en el cockpit, obviamente, pero es todo cockpit, ¿sí? Ahora, imagínense timoneando en ese barco con una tormenta en el medio del Atlántico con ola de 7, 8 metros rompiendo en popa. Y ahí no me gustaría estar en el timón de ese barco ahí, ¿no? ¿Sé cómo barre la ola? Bien, pero popas de todo tipo. Sigamos. Hay popas muy chiquitas, ¿ves? En estas. Esta tiene un espejito ahí muy chiquito, de un barco, un clásico de madera divino, o un espejo gigante, porque este barco, si lo ven desde arriba en planta, es casi un rectángulo, porque está optimizado el tema del volumen, ¿no? Uno cree que es muy aerodinámico, la verdad que el barco de carga es casi un cajón, con el máximo volumen posible, y después tiene un apéndice en popa y en proa diferente, lo cambian un poquito, pero el 80% de la sección del barco es rectangular, como veíamos en el dibujito de barco de carga viejo metálico. Bueno, ¿y qué es la orza? La orza es un plano antideriva cerca del centro de resistencia, que hace el centro de resistencia cerca del centro de altura del centro bélico, o sea, cerca de la mitad del barco, que sube y baja, se puede meter, sacar o poner según la condición, porque yo no necesito siempre centro de resistencia lateral, o sea, centro antideriva, porque cuando voy en popa, el barco va para donde va el viento, así que yo no necesito. Y eso me frena. Entonces, ¿estos barcos qué hacen? Bueno, este es un Optimis. Tiene la orza abajo cuando va enceñida, tiene la orza en la mitad, porque necesita la mitad de resistencia cuando va por el través, lo llaman el reach, los chicos, que es una de las piernas de la regata, y la tienen toda levantada cuando van en popa, así no se frena. ¿Se entiende? Hay muchos barcos que tienen orzas retráctiles, no solamente los barcos de orza de estos livianitos, ¿no? De vela ligera, sino barcos para el Río de la Plata son muy útiles. ¿Sí? A veces son enteros, todo orza, a veces mitad guillote, mitad orza, que aumenta el calado, ¿sí? Pero permite levantar la orza cuando no hay agua o cuando voy en popa, porque no la necesito. Obviamente, si pongo una orza y tengo que meter algo, el barco se hunde. Entonces tiene una caja de orza que siempre llega por arriba de la línea de flotación. ¿Ven? Esta cosa blanca que está acá es la caja de orza. Ahí se calza en esa ranura una tabla, que es la orza del barco, que el pibe levanta o baja según convenga la condición. Pero necesita tener esta caja hasta arriba de la línea de flotación. Esta llega casi hasta la borda del barco para evitar que le entre el agua, ¿no? El agua está siempre a la misma altura fuera acá adentro. En los barcos grandes, los barcos de crucero que tienen orza, tienen la misma caja de orza, ¿está? Igual. A veces que está cerrada porque está por debajo, nada más. ¿Dudas con esto? Brillante. Me encanta. ¿Ven lo que pasa cuando tenían orza? Si hubieran tenido orza a este nieto no le pasaba eso en la playa, ¿no? Levantaba la orza y seguía. Este se clavó ahí en el mar y no hay manera de sacarlo porque, bueno, no tenía orza. Bueno, de velas, ustedes son expertos porque todos ya navegaron un montón, así que saben todos los nombres, todo, ¿no? No vamos a repasar nada. ¿Hace falta repasar los nombres de esto? No. Saben todo, ¿verdad?
Baluma es un restaurante ahí en... Baluma es un restaurante ahí en el Bajo de San Isidro, no. Gratil, tallarines al gratil. Ah, no. Está claro, ¿eh? Está claro, ¿no? Mosquetón no es un mosquito que me picó grande, ¿no? Ni nada de eso. ¿No? Cuando dicen, yo cuando empecé a ver, pensé que cotas a la cornamusa me decían que era una comida italiana. No. No, mentira. Bueno, no detengamos en esto porque lo saben. Pero veamos algunas cosas que seguro les va a traer alguna curiosidad. Los aparejos se pueden clasificar de muchas maneras. Habrán visto que los barcos, ya ustedes se dieron cuenta que los barcos no son todos iguales. ¿Sí? Y empiezan a ver las diferencias cuando ven los barcos en el río. Un barco de un solo palo se llama balandro o sloop. Los ingleses dicen sloop, los gaitas le dicen balandro. ¿Sí? Es un barco de un solo palo. Ahora, de los barcos de un solo palo hay unas grandes diferencias. La diferencia es el stay proel, que todo el mundo sabe que es, ¿cierto? Que es el stay que sostiene el barco en el sentido del eje de crujía y en la proa, es más bajo que el popel o no. ¿Sí? Si es más bajo, se llama fraccionado. Si el stay llega hasta la punta del palo y es igual de largo que el popel, se llama, no es igual de largo nunca, pero digo que llega hasta la misma punta, se llama aparejo al tope. ¿Y a mí qué me importa? Dirá, y Lucas dice, ¿a mí qué me importa si es al tope o fraccionado? No, te importa un montón. Es brutalmente diferente el barco. ¿Sí? Una de las razones, una de las diferencias muy importantes, es que cuando ustedes habrán visto que cazan el popel del barco, ¿no? El H-19 es fraccionado. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Bien. Cuando yo cazo el popel de un barco fraccionado, ¿sí? Estoy tirando de la punta del palo hacia atrás, pero lo tengo de la mitad. Entonces lo que hace el palo es curvarse. Cuando yo cazo el popel de un aparejo fraccionado, el palo se curva. ¿Lo ven curvado este? Ven que está curvado, ¿no? Ahora, fíjense, en un aparejo al tope, ahí tiene un aparejo al tope. Cuando yo cazo el popel, el palo no se curva, se comprime. Estoy tirando hacia abajo. Hacia abajo. El palo está comprimido y no se curva. Se comprime. Claro. Esa es una gran diferencia. Porque, bueno, por ejemplo, los aparejos fraccionados, los palos son más finos. Son conificados. Significa que la sección del palo es más fina arriba que abajo para manejar la curva y que el palo efectivamente se curve. Los aparejos al tope son palos más gruesos, porque resisten, el aluminio se comporta mejor, o la madera, mejor a la flexión y peor a la compresión. Los palos de aparejo fraccionado generalmente se rompen por el tercio. Los palos de aparejo al tope se rompen por la base, porque el aluminio al estar apretado se arruga ahí abajo, ¿sí? Y pierde resistencia mecánica. Y otra cosa hay de diferencia, y la posición del palo. Fíjense que en un aparejo al tope se darán cuenta que la vela de proa, el Genoa, ese, es más grande que la mayor. ¿La ven? Es mucho más grande que la mayor. Es todo este triángulo. Miren, es todo bien mi mouse, ¿no? Todo este triángulo. Es bastante más grande que la mayor. En un aparejo fraccionado, la vela de proa es más chica que la mayor. Como el centro bélico tiene que estar ubicado en un lugar bastante preciso en función del centro de resistencia lateral, que es lo que evita que el barco se vaya de costado. ¿Sí? O sea, las diferencias de diseño son muy poquitas. ¿Sí? ¿Sí? El 3,5-4% atrás de la de flotación, muy poquito de diseño. ¿Qué pasa? Que un aparejo fraccionado, el palo, para que el centro bélico esté en el mismo lugar, tiene que estar más adelante. En vez de un aparejo al tope, tiene que estar más atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vela más importante es el Genoa. Y cuando yo tengo que trimar, o sea, acomodar las velas para el viento, en un aparejo al tope es muy importante que esté muy bien el Genoa. En un fraccionado es muy importante que esté bien la mayor, porque es la que más empuja. El trimado de esos aparejos son muy diferentes en general, muy diferentes. Y se comportan de maneras diferentes. ¿Sí?
En un momento del diseño, como pasa con casi todas las cosas, se puso de moda el fraccionado, perdón, el aparejo al tope. Los barcos originalmente eran todos fraccionados porque los palos eran de madera. ¿Sí? Así que casi todos los barcos viejos digo del siglo pasado, veleros del siglo pasado de madera, eran aparejos fraccionados. En los 60, 70 se pusieron de moda los aparejos al tope. Y ahora otra vez se pusieron de moda los aparejos fraccionados como eran viejos, como los viejos. Es todo un tema de moda. Bien. Fíjense, estos son todos barcos modernos de regata, todos aparejos fraccionados. ¿Sí? Ven que las velas de proa, que son las grises, son mucho más chiquitas que las velas mayores, que son mucho más grandes. Y los palos están muy adelante. ¿Sí? Se ve, ¿no? Sí. Esas velas de proa son las que se cambian en función del tamaño, el tamaño de la vela en función del viento. ¿Sí? Ustedes saben que hay muchos tipos de velas de proa según el tamaño y la forma. ¿Sí? Según para sea mucho viento o poco viento. Cuando más viento, más chica es la vela y además es más gruesa. Porque supone que el viento debe resistir más. O sea, hago una vela livianita para poco viento, ¿sí? Y bastante bolsuda, una vela más plana, un Genoa 3 para mucho viento plano, porque el 1 es el más grande, creo que hay una foto, ahí está. Realmente depende mucho de la velería, ¿no? Pero el Genoa 1, o el Génova, le dicen los gallegos. Pues el Génova, hombre, pero calla el Génova. Y este es el Genoa, le dicen los tanos, pero no importa, ¿no? Es el 150% del triángulo de proa. No importa si fraccionado o tope. 150%. Significa que tiene la vela hasta la altura del tope y el gratil de la vela, o sea, la parte de abajo, que todo el mundo sabe, llega 50% más atrás del palo. El 2 es de 130, el 3 es 100 o 98 según el barco, el foque es casi 100, pero tiene el puño, en vez de tenerlo bajo, lo tiene alto, lo tiene por acá, el foque. Después hay un tormentín, etcétera, más velas. De proa, para mucho viento, tienen velas de capa, ¿no? Velas muy chiquitas, generalmente son de colores para que te vean si te tienen que rescatar. Con relingas de acero, ya no de cabo o de fibra sintética, sino de acero, porque muy gruesas, ¿sí? Muy planas, porque son para mucho viento. O sea, tienen muy poca curva, precurva hecha en el diseño de la vela. Y esta otra vela que es bastante conocida para ustedes, que habrán visto, que son spinnakers, que son velas que la diferencia es que son muy livianas en general, se estiran, son muy grandes, ¿sí? Esas velas generalmente son de nylon, o sea que se estira bastante, van por fuera del Style Proel, entonces necesitan una percha para ser largadas por fuera a barlovento, porque si la vela baila, esa percha es esta que ven acá, se llama tangón, y va del lado de barlovento, porque el puño de sotavento queda hacia donde se va el viento, obviamente sola. ¿Sí? Hay spinnakers simétricos, como los que vemos acá arriba, spinnakers asimétricos, más redondos, más planos, según para qué viento sea. Algunos inventos nuevos de esta cosa que lleva una especie de globo ahí adelante, como la película de esta de Kevin Costner, no me acuerdo cómo se llama, que es un aparato que tiene un barrilete, ¿viste el tipo? ¿Lo vieron alguno? No. Que tiene un trimarán, el tipo en Waterworld, se llama la película. Tiene un trimarán, que es un Genoa de regata, ¿eh? Es un Genoa, es un barco en serio, pero le inventaron unas cosas rarísimas. Hay asimétricos que funcionan como un Genoa. Algunos se llaman Jenaker, que es la mitad entre un spinnaker y un Genoa. Es como asimétricos, simétricos, con tangón, sin tangón. Hay de todo de esto. Son vientos que son, en general, velas que se usan con vientos portantes, o sea, del través para atrás. Aunque, si uno es hábil, y con el H19 del timonel 2, llevamos el spinnaker a un descuartelar tranquilamente. O sea, hasta un descuartelar va con el barco, el spinnaker. Hay que llevarlo, es finito, porque la vela es muy grande, y cuando hay viento se complica. Hace falta bastante manos arriba para llevarlo, sobre todo si el barco es de porte mediano o grande, ¿no? Para que se den una idea, el spinnaker de mi barco tiene 160 metros cuadrados. Es como una casa de 2 plantas de grande, de superficie, enorme. Hay mucha gente y muchas manos para poder manejarlo porque tira mucho con viento. Bien. Como vi que ponían, yo veo nada más que a 3. Veo a Juan Pablo, a Fernando y a Hernán. Pero vi que pusieron cara rara cuando dije centro bélico y centro de resistencia lateral, o centro de carena.
¿La tenían claro el concepto? Vamos a verlo. Este es un aparejo fraccionado, ¿cierto? ¿Esto lo tienen claro todos los demás? Porque yo veo 3 nada más. Sí, es el rolido, ¿no? La cadena Sí. del rolido, la estabilidad con el rolido, ¿no? No. No. Es un concepto abstracto de la física que nos sirve para entender. Es abstracto, en realidad. El centro bélico es donde se supone yo tengo que calcular la aplicación de la fuerza viento. La verdad que el viento se aplica en toda la vela, pero hay un punto que es el punto de aplicación de esa fuerza. Yo puedo calcular esa fuerza en intensidad, Claro. en dirección y en punto de aplicación. El punto de aplicación es importante para el cálculo y para el diseño. Como nosotros ninguno va a diseñar barcos, no tiene mucha importancia, como tampoco tiene importancia conocer de motores para manejar. Pero conviene saber algo de motores igual. ¿Sí? No hace falta entender cómo es la combustión o para qué sirve el inyector, la bomba inyectora para manejar un auto. No hace falta. ¿Sí? A no ser que no sepas que lleva nafta y te quedes sin nafta. Entonces ahí dice, che, esto como que no anda. Pero bueno, ese es el centro bélico. El centro de resistencia lateral es el punto de aplicación de la resistencia que hace el agua al deslizamiento lateral del barco. ¿Se entiende? Si quieren lo repito, o no. La relación que hay entre uno y otro son fundamentales para que el barco esté en equilibrio. Básicamente el barco es una máquina, ¿sí?, que equilibra un montón de fuerzas. El peso, el empuje del agua para que flote, junto con el peso, que lo equilibra en el sentido vertical. En el sentido horizontal, el viento lo trata de llevar para un lado y la resistencia de la forma del casco, la resistencia lateral, es lo que evita que el barco se vaya de costado. Esa relación, todo eso es dinámico, no es estático. ¿Por qué? Porque yo muevo las velas. Y también muevo el casco, porque hay unas partes de resistencia lateral que se mueven. ¿Cuál es? Por ejemplo, el timón. El timón se mueve. Es muy fácil calcular el centro bélico porque es, ¿se acuerdan de geometría de quinto grado? Creo que es las medianas, que son, ¿sí? Las medianas de un triángulo marcan, en una superficie homogénea, marca el baricentro o el centro de gravedad. El centro de gravedad o el baricentro es ese donde yo puedo cortar esta figura y pincharlo ahí y da lo mismo, es en equilibrio absolutamente indiferente. O sea, siempre, no importa en qué forma está, va a estar equilibrado si yo lo pincho, recorto este triángulo y le pongo una chincha en ese punto de donde se cruzan. Pero el barco no tiene una vela, tiene 2. Bueno, las 2 son estas 2 medianas de los 2 triángulos y el centro bélico va a estar, esos son los 2 centros bélicos de cada vela, va a estar en la línea que une los 2 y más cerca proporcionalmente del más grande. O sea, si las 2 velas son iguales, está en el medio. Si la vela tiene 1/3 y la otra tiene 2/3, va a estar 1/3 de esa línea del lado de la más grande, y así. ¿Se entiende, no? Claro. El centro de resistencia lateral es eso que están viendo ahí, es el punto amarillo. Es el baricentro de la figura lateral del barco que está sumergida. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que, y ese es muy difícil de obtener, pero si yo recorto un cartón y voy probando con una chinche, lo encuentro facilísimo. Donde el equilibrio le da lo mismo, donde no se balancea para ningún lado, que se queda quieto, con un solo punto, ese es el centro de resistencia lateral, que es el baricentro, que es el centro de masa, además, de la figura recortada. Sí, señor. ¿Hay alguna relación entre el centro bélico y el centro de resistencia lateral? Total. Este es el truco de diseño de los barcos. Acá está, si alguno se va a dedicar a diseñar barcos, este es el truco. Esto es lo que hace que un barco navegue o no navegue, o vaya a algún lado. Fíjense una cosa que pasa. Cuando está en equilibrio y uno está más o menos, no es exactamente porque esto es dinámico, ¿sí? Uno está arriba del otro, el barco está en equilibrio. Cuando yo filo la vela, ¿sí? Filo la vela, el centro bélico se va hacia adelante, el centro lateral queda en el mismo lugar, y el barco pivota. ¿Hacia dónde? A derivar. Yo filo las velas, el barco deriva. Yo caso las velas, el centro bélico queda por detrás de una resistencia lateral y el barco orza, porque es una veleta.
está clavado en el agua, en el punto amarillo, y si yo corro el otro, gira más atrás o más adelante, como una veleta, el barco orza o deriva con el movimiento. Y también pasa que el centro de resistencia se mueve cuando yo muevo el timón. Va más adelante o más atrás. Y lo mismo pasa eso. ¿Se entiende? Es un tema de equilibrios. Navegar, aunque les parezca mentira, es un tema de equilibrios. Ahora, no hace falta saber nada de física para hacer equilibrio. Andar en bicicleta también es de equilibrio. Y nadie estudia física para andar en bicicleta. ¿Está? Pero es un tema de equilibrio también y de fuerza giroscópica. Si vos estás en equilibrio en la bicicleta parada es muy difícil. Pero cuando Y te hago una rueda pregunta. gira, Esto, ya acá lo estamos viendo en un corte lateral, digamos. Si yo lo miro Sí. de atrás, mirándolo de popa o de proa, ahora lo vamos a ver. rolito- Hay también un equilibrio. Hay un equilibrio. Yo estoy simplificando todas las fuerzas que entran en equilibrio en el barco para simplificarlo, para entenderlo. Pero es bastante complejo desde el punto de vista Claro. físico, el equilibrio. Pero sí el concepto es muy importante que entiendan que básicamente navegar es poner casco y velas en equilibrio. Cuando está en equilibrio va derecho. Cuando yo desequilibro, el barco gira. Y yo hago Claro. eso todo el tiempo cuando uno navega. La resultante de estas fuerzas es lateral, no es hacia arriba o hacia abajo. Es Exacto, lateral. claro que no. Ahora lo vamos a ver. Ahí lo ves. Ahí Lo ves de está. arriba y es esto. Ok, eso quería ver. ¿Sí? O sea, la fuerza del viento es la R grande. Ujú. Yo la descompongo en una RD, que es la que hace escorar el barco, y la fuerza P está abajo del agua, que equilibra esa fuerza. ¿Sí? Claro. La otra lo hace ir para adelante. Pero el barco se va de costado y hay un poquita diferencia entre la RD y la P, que se llama abatimiento. Por eso el barco se va de ronza, no va derecho donde apunta la proa. ¿Vieron? Ahí me perdí. ¿El abatimiento, a qué llamas el abatimiento? ¿Sería la diferencia entre...? El barco no va nunca, cuando va enseñida, donde apunta la proa. Claro, tiene una pequeña... Claro, ahí entendí. Va Siempre derivando. se va haciendo hacia sotavento. A veces más, a veces menos. Eso es por la relación dinámica del agua, del quillote desviando el agua. Es lo que, si el quillote tiene forma aerodinámica o hidrodinámica, si quieren, porque el agua y el aire se comportan igual. La diferencia es que el agua, los dos son fluidos. El aire pesa muchísimo menos que el agua. Entonces el quillote es muchísimo más chico que las velas. Claro. Porque la fuerza depende del peso del fluido. Sí. ¿Se entiende? Ahora, el quillote hace tanta fuerza como el aparejo, por eso el quillote es tan fuerte. Las fuerzas que hace la fuerza del agua en el quillote es gigantesca, tanto o a veces más grande que la que hace el viento en el aparejo. Por eso los quillotes son tan gruesos y tan fuertes. Claro. ¿Se entiende? Porque además tienen peso. Es bastante complicado esto, pero para tener una idea general es esto. ¿Mm? Ahora, te hago una pregunta así a líneas generales. No estamos Y ahora lo vemos en otro sentido también, hay otros equilibrios. ¿Ves que hay más equilibrios? Porque está la fuerza de Arquímedes, que vieron ya. El centro E, que es el centro de esfuerzos del viento, que está alto, que es una cúpula que tiende a volcar el barco. Entonces el ñato saca el cuerpo afuera y con el peso del barco al mismo tiempo equilibra esa fuerza, ¿sí? Que es fuerza por distancia. O sea que, como está más alto, ustedes se dan cuenta. Cuando el centro bélico esté más alto, el barco va a escorar más porque la distancia es mayor. ¿Cierto? Entonces, cuando yo cazo el pajarín, el repique del puño de escota, la vela, la panza de la vela, la profundidad se baja, el centro bélico baja y el barco escora menos. Ya lo vimos, los que estaban nadando conmigo, la otra vez lo vimos ya. Yo cazo más el repique del puño de escota de la mayor y el barco en vez de hacer 30 grados de escora hace 10. ¿Y cómo fue? Y bueno, porque bajé el centro bélico, porque la profundidad quedó más abajo. ¿Se entiende? Todo esto es un tema de equilibrio, muchachos. Ya lo van a ver más en la práctica. Ahora que están mirando acá van a ver en la práctica. Pero sigamos viendo aparejos, si no tienen más dudas con esto. Si tienen dudas, pregunten. Una sola pregunta tengo. Ahí en el anterior, que tenías la fuerza P, que es la del quillote, Sí. en dimensión, el vector P, ¿es igual Sí. que RD o es un poco menos y la diferencia es el abatimiento que tiene? Exactamente. La diferencia es el abatimiento. No son Ok. iguales, es un poco menos. Un poco. Y la diferencia es el abatimiento. Exacto. Listo. Eso nomás. Bien. Y este es ¿El lo mismo. abatimiento, perdón, el abatimiento era R? El abatimiento no tiene nombre. Es la celeste chiquita. Es la Ah, sí. componente esa.
Bien. Es esta. Y esto es el ángulo real. Este es el rumbo, que es donde apunta la proa, y esta es la derrota, que es el rumbo que hace el barco, que no es donde Correcto. apunta la proa, porque se va de costado. Sí, sí, Y ese sí. ángulo se llama abatimiento. Eso ya lo vieron en la práctica seguro, bien. Navegando Perfecto. se nota bien. Rumbo de derrota, Bueno. abatimiento. Perfecto. Bueno, ¿y esto ya saben? ¿Alguna vez tomaron rizo ya navegando? Sí. Sí. Bueno, lo que hago cuando tomo un rizo es bajar el centro bélico, el barco escora menos. No solamente que es menos superficie, sino que la vela baja y el centro bélico es más bajo. Entonces el barco escora menos, ¿cierto? Ujú. No solamente fuerza, sino distancia lo que estoy bajando. El baricentro, bajás el baricentro también de la vela, ¿no? Exacto, brillante. ¿Quién dijo baricentro? Acá. Vos, Lucas, bueno. Lucas, no. No. Bueno, ponele 10 ahí, A Pablo. Chacha. Ponele 10. Pablo, ponele 10 a Pablo. La mela, Ahí dale. está. Juanpi. Ya. Vamos a anotado. la vela, Vamos, vamos. Juanpi, quédate. Bueno, este ya se le complica más porque tiene un pañuelito, tiene un tormentín. Y fíjense que hasta se le ve el quillote el tipo de lo que escora el barco. ¿Ven el quillote que se le ve? Está complicado el mar ahí, ¿eh? Claro. Está complicado. Yo achicaría un poco más de vela ya, porque no puede ir más, ¿no? Bueno, parece que había que achicar antes, ¿viste? Era un fraccionado, ¿vieron dónde se rompió el palo, no? Les decía, ¿no? Un fraccionado se rompió en el tercio del barco, no se prendió por abajo. Si hubiera sido el tope, se rompía por abajo, seguro. Bueno, y ahora vamos a ver aparejos que vieron desde uno en el río. Barcos de 2 palos, ¿vieron? Sí. Bueno, este barco que tiene el palo mayor más a proa y un palo más chico atrás se llama queche. Los gallegos le dicen queche, los ingleses le dicen ketch, como ketchup. Y van a ver muchísimos barcos, generalmente los barcos oceánicos son ketch. No son más grandes que los barcos sloop, pero tienen un aparejo diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría más palo un tipo que va a navegar en solitario? ¿Qué, boludo? No, todo lo contrario. La ventaja de un barco es que reparte la misma cantidad de vela, la superficie bélica es la misma, si yo a este barco le cambio el aparejo y le pongo un solo palo o 2. Es lo mismo la cantidad. La verdad es que si fuera el loop, el palo sería más alto. ¿Se entiende? Porque la superficie bélica tiene que ser la misma. ¿Sí? Pero la tengo repartida en más velas. Entonces es más fácil cambiar velas o achicar velas. Y la otra es que tengo combinaciones posibles. Fíjense este que va con viento, el barco de la derecha, que no tiene la mayor. Tiene el lleno de enrollar y la mesana, que así se llama el palo de atrás. Mayor y mesana. Y la vela que va en el palo de mesana se llama mesana. Y en la vela que va en el palo mayor se llama mayor. ¿Ah? Y entonces el tipo, el centro bélico, fíjense, queda en el mismo lugar, porque uno compensa a la otra, pero tiene mucha menos vela. Y entonces no tiene que tomar rizo, se caga de risa. Y tiene más combinaciones de velas. Y las velas son más chicas, así que son más fáciles de izar, porque un barco de esta eslora tendría un palo de 17, 18 metros. Manejarla mayor o rizarla, si está solo, se complica. Pero ¿cuál es la Cuando más diferencia? las tengo más chicas, las escotas son más chicas, los molinetes son más chicos, y un solo tipo puede hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? En vez de tomar Sí. rizo, saca una vela. Claro, directamente. Si, por ejemplo, si va en popa, baja la mesana y se caga de risa. Claro. Porque las velas adelante le vienen bien para derivar. Si achica, generalmente los barcos tienen 2 estays de proa. Ven, acá tiene otro. O te pone una vela más chica, tiene varias velas, es más cómodo. Yo tengo un ketch. Con ese crucé el Atlántico hace 3 o 4 años. Y la verdad que navegamos solo o conmigo solo, con 2 velas de proa, 2 estays de proa, mayor y mesana. Y la verdad es que teníamos que achicar la vela y bajar un tormentín de 25 o 30 metros es fácil. Ahora, arriar o enrollar el Genoa de 60 metros es un garrón con viento. ¿Sí? Lo mismo pasaba con la mesana es chiquita. O sea, arriar la mesana no tendría, izarla también. Uno solo lo hacía. Si hubiera sido un par con un sloop, tomar rizo o cambiar la vela de proa es realmente más complicado. Y además todo el esfuerzo es más chico. Y una ventaja más. Como el palo, los palos, como la superficie bélica es la misma, los palos son más bajos. Y el centro bélico, si bien está en la misma posición, está más abajo. Entonces el barco es menos escorador con mucho viento.
Claro. También Claro. es más lento con poco viento, porque hay más viento arriba siempre que abajo. Entonces, un barco sloop es más rápido con poco viento. Un barco queche, de la misma superficie bélica, es menos escorador con mucho viento. Entonces depende para qué lo quieran. O sea, También tiene Fórmula menos 1 con baúl peso. grande no hay. También tiene menos peso la quilla. Claro, exactamente. Exactamente. Tiene el quillote es más chico o más liviano. Claro. Una El consulta, par escorante es menor. una consulta que Bien. me quedó de antes. La diferencia entre el aparejo fraccionado y a tope, Sí. ¿cuál es? Digamos, ventajas y desventajas de uno y otro. Bueno, varias. Una es, los palos son más livianos y flexibles. Permiten registros y acomodar la vela de otra manera. ¿Sí? Tienen más capacidad de ser ajustados. El Se pueden fraccionado. curvar, fraccionados, se pueden curvar más. Los palos al tope son más rústicos y más resistentes en general por su propia condición. Es muy difícil curvarlos. A veces tienen incluso una cosa que se llama baby stay, que es un stay más bajito que no lleva ninguna vela en la mitad del palo que lo tira hacia adelante para que yo cuando tire atrás lo pueda curvar, porque si no tiro para adelante no lo curvo. ¿Entendés? Eso se Sí. llama baby style. Lo van a ver en barcos. Se los voy a mostrar cuando lo veamos en el río, se los muestro. Bueno, este es el ketch. Este es el famoso ketch doble proa, quillote corrido, diseño de Campos. En realidad es una copia de un barco de un señor inglés bastante anterior que se llama Colin Archer. Con este barco el tipo se dio un poquito más de 9 metros de lora. Muy chiquito el barco. Muy bajito. ¿Sí? Muy fuerte. Fíjense, 4 velas. Foque de 2 stays, ¿ven? Un stay en el vagonés, pero 2 velas chiquitas, mayor y mesana. Buen aparejo relativamente robusto y bastante chico, y con este el tipo se dio la vuelta al mundo en solitario. Con este barco. Si quieren verlo, el barco no está en una maqueta, es el barco verdadero, está en el Museo Naval de Tigre, en un galpón. Se puede ir a ver, etcétera. Es divino el barco, para verlo. Sí, ¿cómo en esta casca de nuez el flaco se dio vuelta al mundo solo? Por el paralelo 40. Se animó. Y lo digo, es un barco especialmente para esto. Un barco esencialmente lento, muy pesado, mucha superficie mojada. El quillote corrido hace que el barco sea mucho más estable en el rumbo, o sea, difícil de virar, pero fácil de ir derecho. Si vos vas a dar vuelta al mundo y vas a atar el timón, te vas a ir 4 días abajo sin timonear, mejor que tenga el quillote corrido. Ahora, para virar en el puerto es un garrón. ¿Sí? Porque el barco quillote corrido, mucha resistencia lateral, es difícil para virar, pero fácil que vaya derecho. Los barcos con quillotes finitos viran muy fácilmente, pero si soltás el timón se van a la mierda. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Es una cosa de lógica. Bien. Y este es el Esperanza. No es un queche, es un yol. Yola le dicen los gallegos. Yol le dicen los ingleses. Fíjense que tiene 2 palos, igual, pero el palo mesana está por detrás del eje del timón que está por acá. No donde está la caña o la rueda, del eje. Y la vela es muy chiquita, es mucho más chiquita que la mayor, ¿bien? Pero hay una cuestión sencilla de entender. Cuando más a popa esté la vela, más chica tiene que ser para estar el mismo centro bélico, ¿cierto? Pues fuerza por distancia otra vez. Entonces, hay una discusión muy antigua entre los norteamericanos y los ingleses. Los ingleses dicen que yol es todo barco que tenga el palo por detrás del eje del timón. Y eso dicen los ingleses. Y los norteamericanos dicen que yol es todo barco que tenga el palo de mesana que sea menos del 15% de la superficie de la mayor. Es una discusión estúpida porque se dan siempre las dos condiciones. Si está a popa al palo, siempre tiene menos del 15%. Porque no puede tener una vela muy grande porque el barco no sería equilibrado. ¿Sí? Así que estos barcos yol, el Esperanza y el otro es el Fortuna, son 2 yol. El Fortuna de viejo, el Fortuna 1 de la Armada, que tuvimos la suerte de navegar alguna vez con la escuela, ese barco son 2 yol. Divinos, ¿eh? Barco de 18 metros, 60 pies, para hacer una idea. Bueno. ¿Y qué es esto?
Esto es el famoso cúter. Van a ver algunos barcos de estos hay todavía en el río. También espectaculares. Barco viejo, antiguo, quillote corrido, ven el timón cómo está. Botalón o baupré si quieren, ¿sí? Que es el palo que sale por delante para darle, alejar el stay y tener más velas. Ve que tienen un foque, ¿sí? Este es el foque. El de atrás se llama tormentín, trinquetilla, trinquetilla. Y después tiene, a veces tenían 2, 3, 4 velas de proa. Una vela que tiene un pico, que tiene 4 puntos, no 3, con las velas viejas se llama cangreja, la habrán escuchado hablar, y tiene 4 puños. En vez de tener, tiene puño de driza y puño de pico. Puño de escota y puño de amura. ¿Sí? Es una vela cangreja. Y después, cuando hay poco viento, el tipo hizo una vela arriba, más alta, triangular, que es complicada de izar, que hace un ruido fabuloso cuando la izás, hasta que la puedes establecer, es muy difícil de poner, es cuando hay poco viento, porque el barco sube el centro bélico y escora un montón con esto, se imaginan, ¿no? Ella llama, que hace un ruido, se llama escandalosa. O sea, tiene varios stay de proa, varias velas de proa, una vela cangreja, un solo palo, y la escandalosa que la izan a veces, depende cómo está el viento. ¿Y por qué tiene tantos stay? Fíjense que para varios tamaños de vela diferentes, pero también que estos barcos tenían palos de madera, y los árboles no son muy largos. Entonces tenían que unir los palos. Entonces tiene el mástil macho, piolo se llama también, que es un solo árbol, desfasado, y otro pedazo de mástil más chico que se llama mastelero. Y a veces el patamar se llama mastelerillo. Las fragatas, los barcos esos viejos, tienen todos mástil, mastelero y mastelerillo. Y están desfasados porque están unidos, y ahí terminan los stays en general. Y ahí llegan con los flechastes, los tipos, los marineros que se suben por ahí, ¿vieron? En las películas. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los barcos. Y este barco, qué divino, ¿eh? Este barco es un barco al revés, porque tiene el palo más chico adelante y el palo más grande atrás. La mayor está popa. Cuando un barco tiene 2 palos o más y la vela mayor está en popa, se llama goleta. Schooner, le dicen los ingleses. ¿Sí? Bueno, la vela mayor es la de atrás. ¿Sí? Es enorme. Fíjense la botavara, lo que sobresale de la popa. ¿Sí? Es equilibrado por las otras. Esos barcos son muy orzadores, se pueden imaginar. Eran los barcos que orzaban en la antigüedad. Tienen una escandalosa puesta en el... ¿Ven que tienen mástil y mastelero? Los dos stays estos llegan hasta el mástil y una vela más liviana con una más alta, otra vela de cuchillo en la proa. ¿Sí? Esta se llama... Algunas goletas pueden tener velas bermudas o marcónicos, son las que tenemos nosotros. Da lo mismo. Esta es un aparejo de vela cangreja. Ahora, entonces, el palo en el que se llamaba mayor y mesana. Y este se llama, mayor es este, y este se llama trinquete. Y si el barco tiene 3 palos, se llama trinquete, mayor y mesana. ¿Está? Te hago una pregunta. Nosotros sabemos de la vela que tiene una parte que se llama gratil, baluma y pujamen. Cuando tiene 4 lados, ¿cómo se hace? Digamos que hay un lado que tiene 2, digamos, se repite el nombre. Pico se llama. No, tiene una percha. Pico. Tiene una percha. Increíblemente, ustedes dicen, pero esto viejo, ¿para qué lo estamos viendo? Porque todavía se usa. Y van a ver que se usa en barcos muy modernos y muy eficaces. Ahora les voy a mostrar. Esta percha que se iza con la vela se llama pico. Y este es el puño de driza y este es el puño de pico. Este es el puño de escota y este es el puño de amura. Okay. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. Sigamos. Miren lo que es una goleta con toda la vela arriba. ¡Wow! Goleta de 2 palos. Y esta es una goleta que tiene con velas bermuda, triangulares como las nuestras, ya modernas, fíjense, que en vez de tener una vela mayor, tiene una vela de stay delante del palo. Esta se llama goleta de stay o goleta de stalles, es lo mismo, ¿sí? Y tiene 2 stays. En vez de tener botavara, tiene stay. Y tiene como otro foque en realidad. ¿Sí? Y acá tiene una escandalosa arriba, ¿ven? Que completa la forma. Si ustedes dibujan la forma, se dan cuenta que las 2 velas juntas van a ser la misma superficie bélica que antes. ¿No? Así como, si miran esto,
se va a dar cuenta que esto más esto es una vela bermuda como las nuevas. No es muy diferente. ¿Sí? Bien. ¿Ven que lo mismo que completa el triángulo, completa una vela de 3 puños triangular al final? Nada más que lo que hicieron los tipos es como los barcos no tenían mucho quillote, no tenían mucho peso, porque eran de carga originalmente, estas goletas eran, las primeras eran todas de pesca. ¿Sí? Cargaban los barcos hasta la manija. Y cuando venían muy cargadas levantaban más vela. Entonces el tipo le saca la escandalosa y baja el centro bélico. ¿Sí? Lo que hace es bajar el centro bélico. Cuando hay poco viento, levanta todo. Bueno. Y hay goletas, ahí está, hay más goletas. Goleta de 3 palos. ¿Sí? Trinquete mayor y mesana. Esta, 3 velas de proa, 3 velas de cuchillo. Y tiene unas velas cuadradas en el palo de trinquete. Combina esas velas, porque para popa le rinde un montón. Y estas velas con verga hace que se llame goleta bergantín. ¿Sí? Goleta bergantín. ¿Está? Es raro ver de estos barcos ya, ¿eh? Aunque algunos hay. Ven, acá está bien, goleta bergantín, que la vela, ¿ven la verga acá? Para izar la vela cuadrada. ¿Sí? Son barcos grandes de carga en general. Bueno, y hay aparejos raros que todavía se usan por algunos lados, o van a volver, ya les digo, algunos van a volver. Esta es la vela al tercio. ¿Sí? Las latinas pueden estar en el medio, son velas latinas, son como las tenían las carabelas. En realidad, la única era una nao y 2 falúas, la de la Niña y la Pinta, que eran mucho más rápidas, las de Colón, digo, ¿no? La Santa María era una nao, y las 2 tenían velas latinas, que son barcos buenísimos porque orzan. No como la carabela que no orzaba un pito. Las velas cuadras es muy difícil orzar. Y aparte eran mucho más rápidas. Tal es así que Colón, cuando vuelven de la vuelta del descubrimiento de América, el tipo escribe en el diario que está recontra enojado con los hermanos Pinzón, porque el tipo para volver no tenían que ir juntos. Y claro, no podía ir tan despacio como venía Colón con la Santa María. Y llegaron como 3 días antes. Cuando el tipo llega a Canarias para volver, ya los Pinzón se habían ido para España. Y me quieren birrar el descubrimiento. Para nada, no podían ir tan despacio. Colón iba despacio, esto es mucho más rápido. Este aparejo de vela latina o al tercio tiene una entena, se llama esto. ¿Sí? Generalmente la vela está fija ahí y se enrolla y se saca esto. Es típico, fíjense, de los aparejos para un bote cualquiera. Los botes balleneros tenían mucho de ese aparejo. Entonces fíjense que el palito es recortito, porque lo que está alto es la vela, pero el palo no. Entonces el palo entra en el barco, lo sacan del agujero, ¿se acuerdan cómo se llama el agujero o no? De la fogonadura de la tabla donde está sentado, que va ahí el palo, es cortito, le ponen una vela de stay y la vela la enrollan y va tirada en el fondo del barco o sobresaliendo. Entonces, tipo, van remando y cuando da el viento vuelven a ver. Los botes balleneros tenían mucho de esto. ¿Ven cómo es? Tiene un problema para virar, porque la vela hay que izarla de un lado del palo, como es esta antena, a veces es una caña, a veces muy finita, ¿eh? No es un palo pesado, es una caña, a veces es una caña de caña. Los palos son chiquitos, ¿ven? Y los tipos enrollan la vela, la llevan enrollada. Y el problema es virar, porque la vela o va de un lado del palo o del otro. Virar es complicado. Y esos barcos generalmente no tienen quillote, no tienen contrapeso. O sea que no pueden usarlo en cualquier condición. ¿Sí? Pero si ustedes se imaginan ahora, fíjense que la vela al tercio hace una cangreja y un foque en el fondo, en una sola vela. ¿La ven? Este es como un foque, la parte de delante. Acá, ¿ven mi mouse? Y esta es como una cangreja. Es una sola vela triangular. Bueno, y esto es una jangada brasileira. Es un barquito de mierda que los brasileños usan para ir a pescar en la costa, hecho con troncos, unas cañas. ¿Ven? Miren cómo se dobla el palo ahí. Es casi una vela al tercio, como una latina, y el tipo se va remando, y cuando cambia el viento y vuelve a la mañana, vuelve generalmente con la virazón, iza la vela y vuelve, cuando está cargado sin remar. Genial, ¿eh? Y para seguir viendo cosas raras, estos que están acá al costado, a la izquierda, son unos botes que hacen los irlandeses, hacían antiguamente, que se llaman coracles.
que son una canasta forrada de cuero y toda embadurnada con brea o alguna porquería de esa para que no se entre el agua. Esto también. Si esta porquería sirve para navegar, ven que es como una canasta, ¿no? El tipo es como una canasta de madera o de mimbre forrada de cuero de oveja en general. Bueno, este ñato, este Tim Severin, dijo, che, estos coracles, estos currags irlandeses, así llamaban los botes grandes, y hay unos currags oceánicos, donde un monje irlandés que se llama San Brendan llegó a América mucho antes que Colón, y mucho antes todavía que los vikingos. No puede ser, yo qué sé. Y el tipo tenía dijo, voy a construir un barco igual, como dice este manuscrito que encontré del siglo VII, y voy a hacer lo que hicieron los monjes. Y el tipo se cruzó el Atlántico por el Mar del Norte, contra los hielos, contra los icebergs, etcétera, con velas cuadradas en este barco que no tenía cubierta aparte, porque es de cuero. Se les rompió en un momento porque le pegaron un iceberg, y como era de cuero lo pudieron coser. Lo cosieron y siguieron, porque se fundía. Así que bueno. Y otros barcos. Esta es una vela rarísima, hay muy poco. Se llama Guaira. Es como una cangreja, pero el pico va muy arriba y casi ven que es una bermuda. Este es un junco chino, que parece que eran, en la época de la Edad Media, los juncos chinos eran mucho más veloces y más maniobrables que los barcos europeos, ¿no? Las velas son rígidas, fíjense que tienen baten completo como las velas modernas de los barcos de regata. Y eran muy manejables. Y esto es un barrero bastante raro que se llama gabarra, que son barcos de fondo chato que andan por el Támesis. Que fíjense que el pico, en vez de estar arriba, arranca de mucho más abajo, ¿ven? Y sí, pero ¿para qué me mostrás esto? Porque hay un barco en la actualidad, un barco moderno, de los más eficaces en términos de relación peso-potencia que tiene este aparejo. ¿Saben cuál es? El Optimis. Vela Tarquina se llama. Y el Optimis es genial. Es un barco de los más veloces en términos de relación peso-potencia, que tiene una vela que para chicos, anda bien para chicos que pesan 20 o 25 kilos, porque el centro bélico es muy bajo. Tiene mucha vela, pero con centro bélico bajo, porque si no, un pibe de 20 o 25 kilos no podría deslizarlo. ¿Sí? Un barco muy liviano, relación peso-potencia genial, ¿sí? Y difícilmente encuentro un barco más sencillo y más rápido que esto. Y el aparejo sigue siendo el mismo aparejo que tenían las gabarras del Támesis de hace 2 siglos. ¿Sí? Aparejo de vela Tarquina. Genial, ¿eh? Estos tienen 4 puños y es bastante difícil de trimar bien esta vela porque hay que ajustar bien la tensión del pico para darle la curva a la vela. Ahí está el truco de navegar en estos barcos. ¿Sí? Hasta hace poco era clase olímpica el Optimis, ¿eh? Para chicos de hasta 14 años. Fíjense, barcos de la Copa América contra... No están corriendo contra, digo, están opuestos en la foto, están junto contra Optimis. Fíjense los barcos de la Copa América. La mayor no se parece a cada vez más. No tiene un pico, pero tiene un batten que sostiene la vela de arriba para bajarle el centro bélico y hacer más superficie de vela. Es llamativo cómo evoluciona. Entonces los barcos más rápidos que existen y vuelven a ser parecidos a estos. ¿No? Llevan tipos colgados ahí. Sí, claro. El tipo subió ahí arriba. Fíjense que en el barco, en el USA 71, hay un flaco que está subiendo el palo. ¿Lo ven? Bien, cuando les digo que todo vuelve, en algún momento los barcos se parecen cada vez más a los barcos viejos. Y este es una goleta. Esta maqueta está en el Museo Naval de Tigre. Si quieren ir un día aburridos, ahora que ya se puede entrar, creo, el Museo Naval de Tigre tiene las maquetas de barcos más maravillosas de toda Latinoamérica, por lejos, y debe ser de los mejores museos del mundo en maquetas. Hay una cantidad de maquetas de barcos infernal. Y este es el barco, es la goleta Espora, donde este ñato, este señor de barba, que era Luis Piedrabueno, que era un tipo que se dedicaba a hacer rescates en el Cabo de Hornos, ¿sí? Navegaba en el peor mar del mundo. Un día se varó con una tormenta infernal en el Cabo de Hornos, decidió vararla, para no perder el barco, vararla en la isla de los Estados.
que no había nada, que no sé, que estaba en el medio de la nada. Y estuvo como 6 meses y con los restos de la espora construyó otro barco. O sea, con la misma madera y con las mismas velas, se arregló y construyó el cúter Luisito. Y con el cúter Luisito siguió navegando toda la vida. Genial el tipo. Y no perdió ni un tipo en ese naufragio. ¿Sí? Un capitán hábil como pocos. Bueno, y esta es una fragata. Ya llegamos al momento de oro de los barcos de estos de vela. Che, me estoy demorando mucho en esto, ¿no? ¿Ya se aburrieron? ¿Se durmieron todos? Porque no preguntan nada. ¿Sigo o pasamos a la parte práctica? A mí me apasiona ver cómo ha evolucionado todo esto. No sé. Digan algo. Muevan. Pestañeen 2 veces, están vivos. Está interesante. Pestañeen. Yo me tengo que ir a atender a mis hijos, pero no sé hasta qué hora, cuánto calculás que sigue la clase. Como la toalla. ¿Saben que se parece la clase esta a la toalla? La clase se calcula y la toalla se calculó. No, ya termino. Ya se acaba. Sí, bueno, Fragata Libertad. ¿Sí? Eran barcos de guerra en general. ¿Sí? 3 palos, un montón de velas cuadradas, una serie de velas de cuchillo en la proa, un montón, 3, 4, 5. Una cangreja siempre en la popa, que es la que permitía orzar. ¿Sí? Ponerle el barco al viento en el caso de una tormenta. La Fragata Libertad, aunque parece muy vieja, es del año 53, así que es del siglo XX, la mitad del siglo XX. Bueno, esto es complicado manejar. Esta sí es vieja, esta es la Corbeta Uruguay, está en Puerto Madero, si quieren ir a verla, se puede subir, su barco museo, chiquitita, muy linda. Eso te lo paso, es chiquita, no llega a 50 metros. Ahora, fíjense, estas son barcos de guerra, en general, de velas cuadradas, ¿sí? Tienen el nombre en función del palo donde están, ¿sí? ¿Sí? Ahí están los nombres de las velas, no lo vamos a ver, ¿sí? Pero generalmente hay una tripulación para cada palo, ¿no? Están en la Fragata de Libertad, creo que tienen nombres, son las tortugas del Mesana, los tigres del Mayor y no sé qué, del Trinquete, ¿no? Y hay, Eduardo, pero el que sabe eso es él. Exacto. Tipos de aparejos van a haber un montón en la historia, han cambiado, ¿sí? Han cambiado, ¿sí? De todo, ahí está, por la época. Y estos son barcos que están todos navegando todavía, ¿sí? De ahí, de arriba para abajo y de izquierda a derecha, si no me equivoco, esta es la de España, es la Sebastián Elcano. Yo no leo el texto, pero Sebastián Elcano ¿no? Sí, correcto. Y es una goleta bergantín, 4 velas, ¿ven? 4 palos, 4 velas cangrejas, y el palo de Trinquete de adentro tiene velas cuadradas. Después está ahí a la derecha la Esmeralda de Chile, que es una goleta bergantín también, igual que la Elcano. La Cuauhtémoc es la mexicana, ¿sí? Es una brica barca, es otro tipo de barco. El Cisne Branco, que es una fragata divina, la fragata brasileña. ¿Sí? El Colombia, que es otra brica barca, de Colombia, la Gloria, que es bastante más chiquita. Y el más feo de todos, a pesar de que no le guste al Chacha, es el Capitán Miranda de Uruguay, que es un barco de motor que le pusieron palos, en realidad, fíjense. Bueno, no vamos a hablar mal, no vamos a hablar mal de Uruguay ahora. Bueno, y este debe ser el clipper más famoso de todos. Los clippers fueron los barcos que aparentemente, una de las cosas que desarrolló la náutica un montonazo, se van a cagar de risa eso, fue la bolsa de valores. Dice, ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? ¿Qué tiene que ver la bolsa de valores con el desarrollo de la velocidad de los barcos? Y mucho. Por ejemplo, en la época en que Inglaterra empezó la bolsa, tenía todas las colonias con la materia prima, y sobre todo, por ejemplo, el té. El té en la India se cosecha todo junto. El primer que llegaba con el té valía un huevo. El último no valía nada por un tema de el precio de mercado y del nivel de oferta y demanda. Entonces los barcos fueron cada vez más rápidos. Este fue uno de los clippers más famosos de la historia y más rápidos, ¿sí? Que es el clipper del Cutty-Sark, que es el clipper del whisky, ¿sí? Está todavía, se quemó, es una réplica en realidad porque se quemó todo, está en los Docklands de Londres. Si alguno va,
Ahí está, esto es una foto, no, mentira, eso es una pintura del Cutizar cruzando el Cabo de Hornos, porque los tipos iban a la India, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, rodeando África, y después volvían por donde veía el viento está bien al sur. Entonces pasaban por el sur de Cabo de Hornos y daban la vuelta al mundo al revés, ¿no? Yendo ahí desde la India, pasando el Índico, pasando Oceanía, cruzaban todo el Pacífico y después subían por el Atlántico. Y cuando pasaban por acá, achicaban vela a lo pavote, la vela lo más baja posible, venían en popa, y venían con toda la carga y lo más rápidamente posible. Tan rápidos en estos barcos, que incluso cuando hicieron el canal de Panamá, no hay viento en el trópico, para los barcos de vapor, los barcos de vela, que hacían un camino mucho más largo, llegaban más rápido que los barcos de vapor. Increíblemente. Bueno, y esta es la forma de izar y de manejar estas velas cuadradas, estas velas cuadras. Estos nietos tienen que subir porque las velas se arrían hacia arriba, ¿no? Van agarradas a las vergas, que son esos palos horizontales, y tienen que caminar por esos marchapiés que están ahí. El tipo camina por ahí, ¿sí? Por el cabito, y entonces arría hacia arriba e iza hacia abajo, ¿no? Al revés. ¿Eh? ¿Ven cómo esto están izando? ¿Ven cómo las van bajando las velas? Están agarradas a las vergas y las van largando. Por eso hace falta tanta gente, porque la vela es de algodón. Y levantar una vela de ese tamaño, ¿ven cómo van caminando por el palito? Por el cabito, se llaman marchapiés. Estos de acá, que son, creo que es este barco, no sé cuál es, no veo la bandera, están canchereando, porque nadie caminaba por arriba de la verga. Van así, porque ellos se mataban. Nadie camina, estos son fanfarrones y caminan por arriba, pero nunca hacen esto. Navegando, quiero decir. Bueno, otra cosa más que no vimos es el bauprés o el botalón, que es ese palo, ¿sí? Que viene por allá, que está para afuera, que permite dar un poco más de vela, ¿no? Lleva una red generalmente, ¿sí? Mascarón de proa, ¿sí? Habrán visto alguna vez mascarones con todas las fantasías de Neptuno, de las mujeres generalmente, ¿sí? La fantasía del mascarón. Este no es barco, no tiene mascarones, pero puso algunas chicas ahí. Y esta es Natalia, el Natalia con su mascarón de proa, ¿sí? Y ahora creo que terminamos y vamos a hablar de cascos de madera. No sé si la foto indicada, pero la vamos a dejar para otra clase. Si no tienen, a ver, yo dejar de compartir si quieren preguntar alguna cosa. Sé que fui rápido, que fui mucho. Es un tema, para mí es un tema apasionante, porque uno entiende de qué se trata todo cuando ve de dónde viene todo, ¿no? Y la verdad que todo fue una prueba y error desde el principio. Y ahora cuando empiezan a ver barcos en el río, van a descubrir que el aparejo fraccionado es diferente. Y mirá ese fraccionado que ve la chiquita de proa y que es mayor grande. Mirá cómo trima la mayor el tipo, porque si no va a ningún lado. Mirá ese queche cómo va ahí. Oh, mirá esta goleta que está en el San Isidro, que está siempre, y la vemos cuando salimos, por el Luján. Hay una goleta enorme. Se ve el aparejo. Van a empezar a ver y van a encontrar las diferencias. Y para empezar a entender las diferencias. Porque en un momento van a tener que elegir un barco. Yo cuando tuve que elegir un barco para cruzar el Atlántico, no tenía ninguna duda que se construye. Hoy por hoy, ¿qué se construye? ¿Qué es lo más eficiente? Depende para qué. Pero todavía se sigue construyendo, digamos, queche de 0 kilómetros, digamos, por decir algo. Queches, todos los barcos oceánicos, en general, el 80%, sobre todo si en solitarios, son barcos de 2 palos. Casi todos los barcos oceánicos tienen 2 stay de proa y no 1. Y tienen por lo menos 2 velas de proa. O a veces más. ¿Sí? Yo cuando fui a buscar un barco para cruzar el Atlántico, busqué un queche con cockpit central. No, y está lleno. Pasa que los barcos de paseo son diferentes. Los barcos de Río de la Plata son diferentes. Depende para qué quieras un barco. El tema es, uno que general pretende un Fórmula 1 que le gane la regata del fin de semana con baúl grande para irse de vacaciones. No existe eso. No existe Fórmula 1 con baúl grande. Existen barcos rápidos, barcos cómodos, barcos seguros, barcos para mucho viento, barcos para poco viento, barcos de todo. Si vos vas a querer navegar derecho, querés un barco que tenga un quillote grande. El quillote con bulbo finito como el del Match 30 es buenísimo para correr, pero pésimo para irse de crucero.
Porque si te rompe el piloto automático y tenés que timonear todo el tiempo, porque el barco siempre se va a la mierda. Bueno, o sea, hay montones de variables. Es lo mismo que comprar un auto. Depende para qué lo quieras. Si vos dices, ¿qué auto compro? Dice, ¿dónde vas a ¿Vas a laburar en el campo? ¿Vas a llevar cereal o vas a llevar a tu familia de vacaciones? Son dos autos diferentes. Ahora, uno cuando no sabe de auto dice, no, quiero un auto que tenga motor y ruedas. No tienes motor y ruedas nada más. Hay muchas variables. Empiecen a mirar ahora en el río y se van a dar cuenta de las diferencias enormes que hay entre los barcos. Enormes. Así que bueno, ¿qué otra pregunta hay? Nico se quedó pensando por arriba. ¿Está hablando con Dios? ¿No? Nico, ¿estás ahí? No. No, tratando de captar la cantidad de velas que hay. Nunca me imaginé ¿viste? tantas. Este es un mundo nuevo, está lleno de cosas raras y ¿sabes qué? Uno entiende del trimado, de cómo llevar mejor el barco, cuando entiende cómo evolucionan las velas. Sí, no me imaginé lo del Optimis. El Optimis y la Tarquina es genial. Es la vela que tiene el centro bélico más bajo posible y que vos que navegaste mucho en Optimis, que la puede adrizar un pibe de 25 kilos, porque si no se lo pone de gorro. Sí. ¿Está? Estefanía, ¿te aburrí? No, para nada, pero bueno, muchos nombres nuevos. Bueno, acuérdese una cosa, es muy importante esto. Nada sirve de nombres de cosas que no puede identificar. Lo importante de los nombres son las cosas que ustedes saben la diferencia y que van a empezar a usar. Es como los nombres de las personas. ¿Te acordás los que tenés que diferenciar? A los tipos que no conocés, ¿para qué tenés que saber cómo se llama? ¿Está? Es lo mismo. Y con tipos que conocés todos los días, nunca le decís un nombre diferente. ¿Viste? No te che, Juan, no, soy Pedro. Bueno, el primer día, el segundo día, el tercer día que lo conociste, ya no le decís más Juan, ¿viste? Le decís a Pedro, le decís Pedro. Es lo mismo esto. O sea, el tema es que empiecen a usar estas cosas y empezar a ver y a reconocer las diferencias. Así que bueno. Después, en algún momento, si acá el director, las autoridades los disponen, podemos hablar un poco de barcos de cascos de madera, ¿sí? Y de la construcción, que es también apasionante, porque casi todo el plástico viene de ahí. Y los nombres, obviamente, pero no solamente los nombres, sino el sentido también, ¿no? O sea, los barcos de plástico no tienen partes de madera, pero siguen teniendo quilla, por ejemplo, ¿no? Y tienen un montón de otros elementos. Si alguien le llega a preguntar algo de una... Está lleno de nombres, los barcos están llenos de nombres. Si alguien le pregunta algo de un barco de madera, una pieza, por ejemplo, dígame qué es serreta de Pantoque. Es una pieza. Y ustedes le dicen, seguro, no se equivocan si dicen esto. Es una madera oblonga, porque todas las maderas son oblongas, significa que es más larga que ancha, que corre a lo largo del barco. Todas las maderas corren a lo largo del barco, y es parte fundamental del barco. Y esa definición sirve para cualquier cosa. Le pegan a todas con esa. Y si el tipo le llega a preguntar, ¿pero por qué es parte fundamental? Ustedes le pueden decir sin ninguna duda, porque se hunde, señor, ¿qué me está preguntando? Porque todas las maderas son importantes porque se hunde el barco. Y si le llega a preguntar de qué madera, le responde muy fácil. La madera que más se usa es la madera de árbol. ¿Acaso hay otra? Y ya está. ¿Estamos? Bueno, pregunten. Yo tengo una tendencia a hablar de más en general. O si no nos vamos, es una buena hora para cenar, ¿no? Escotas a la cornamusa yo voy para comer acá. Sin duda. Bueno, sé que les sacudí un poco porque venimos a un ritmo que no es el habitual, ¿no? Venían un ritmo ustedes venían caminando despacito y ahora fuimos corriendo, ¿no? Pero bueno, era por un poco sacudirles el polvo, ¿viste? Porque se están aburguesando ahí. Bueno. Veníamos con el doble proa y ahora con el foil. Ah, bien, tal cual, exacto. Bien, Nico, la entendió bien, ¿eh? Uno que entendió algo. Anotar, o hay uno que entendió. De todos. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Quieren preguntar algo más de todo esto? Si quieren después, tengo unas películas de estas cosas y de ver, porque ver el barco navegando es genial. Hay por ejemplo, está la regata en Antigua, que es regata de barcos clásicos, donde hay una película cortita de 10 minutos,
Uno ve 100 barcos de todo tipo que van de todo el mundo a correr esa regata. De barcos clásicos, y hay barcos espectaculares, espectaculares, ¿eh? Barcos hablando de 100 pies, ¿sí? De 30 metros de vela, todos navegando a vela, ¿eh? Y a correr una regata, todos. Con toda la fantasía de la cosa romántica de la navegación a vela, ¿no? Que es lo que nos une a todos, ¿no? Porque, digamos, aceptemos que navegar a vela no es ni rápido ni barato. Rápido es el avión, ¿sí? Y barato es el buquebús para ir a Colonia, al lado de lo que sale, ¿no? Pero uno lo hace igual, ¿no? Eso que va despacio y que le sale caro, no importa. Es por otra cosa que uno navega. Y ahora se va a poner de moda porque aparte es la máquina ecológica pura. No hay nada